El segundo bloque funcional combinacional que vamos a ver en este curso son los multiplexores. Cuando se quiere hacer la transmisión de señales eléctricas, se puede hacer mediante una o varias líneas. Sí, prácticamente esto es cuando se trata de manejar información codificada digitalmente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, internamente en su computadora, la transmisión de información es mediante todos los bits de la cual funcione su máquina, de 16, 32 o 64 bits. Internamente, así se está transfiriendo la información. Pero, ¿qué sucede cuando hay largas distancias? Bueno, larga distancia puede ser algo relativamente pequeño, por ejemplo, comunicar su computadora con la impresora. Si se fijan, para enviar información a la impresora, no lo hace a través de 16, 32 o 64 líneas. Si ustedes abren ese cable, realmente solamente ven una línea de transmisión. Entonces, el multiplexor lo que hace es elegir cuál de los bits va a enviar uno por uno a través de ese cable. Esa es la principal aplicación de los multiplexores. Ahora, ¿qué es lo que tienen internamente? ¿Cómo están formados? Lo podemos ver como un bloque. En ese bloque, dichos multiplexores tienen lo siguiente. Prácticamente tienen una sola salida. Es la diferencia con el bloque funcional combinacional que vimos anteriormente. En este caso tiene una sola salida. Bueno, estrictamente son dos, la salida y la salida negada. Bien, también en este tipo de bloques de BFCs, nuevamente se presentan las entradas operativas y las entradas de control. Las entradas de control, ustedes saben perfectamente que el único objetivo es para indicarle al circuito integrado, ahorita funciona, ahorita ya no quiero que funciones. Ahorita no tomes en cuenta las entradas. Bien, y también podemos observar que las entradas operativas están divididas a su vez en entradas de datos y entradas de selección. La entrada de selección lo que va a hacer es indicar cuál bit de las entradas quiero que pase a la salida. Recuerden que va a pasar uno por uno los bits. No van a pasar todos completos. Bien, para eso hay que indicarle dos cosas importantes. Primero, estas entradas operativas se dividen, como ya les dije, en selector de datos. Y el selector de datos está indicado por N. Ustedes saben que N, como hasta ahorita lo hemos manejado, son las variables de una tabla de verdad a la cual le queremos encontrar un circuito electrónico que le dé funcionamiento. Esta N es lo que denominábamos DCBA o XYZ. Y a su vez también tenemos las entradas de datos. Las entradas de datos se determinan con M, y M es simplemente igual a 2 a la N. Ok. Y pues lo más importante, ¿cómo construyo una función lógica empleando multiplexores? Esta es otra aplicación. Ya vimos cómo se hace construir las funciones lógicas con compuertas lógicas, con decodificadores, y ahora vamos a ver cómo se hace con multiplexores. Veamos el siguiente ejemplo. Construye la siguiente función empleando un multiplexor. Ok, aquí vemos una tabla de verdad donde tenemos las variables X, Y, Z. Y dependiendo de la combinación de esas variables, la función es verdadera o falsa. ¿Cómo se construye? Ok, primer paso.
tienen que identificar el número de variables operativas. En este caso, como ya les mencioné, n es igual a 3. Las 3 variables operativas de la tabla de verdad es lo mismo que hemos estado manejando y son 3. Ok. Inmediatamente después sabemos que m, que son las entradas de datos, es igual a 2 a la n. Esto es 8. Por lo tanto, eso me significa que el multiplexor que necesitamos utilizar para esta tabla de verdad es de m por 1, es decir, de 8 por 1. Bien. Segundo paso. Tienen que seleccionar el multiplexor que existe comercialmente. Entre ellos tenemos los que les muestro a continuación. El de 2 a 1, el de 4 a 1, el de 8 a 1 es el que necesitamos, el de 8 por 1, y existe el más grande que es 16 por 1. Bien, una vez que seleccionan el que se requiere para el problema en particular, pues lo que hay que hacer es consultar la hoja de datos del MUX. ¿Para qué? Pues para encontrar su pinout y la tabla de verdad que proporciona el fabricante para saber cómo funciona internamente ese circuito integrado. Ok. Para este ejemplo necesitamos el multiplexor 8 por 1, el cual es el 74151. Bien, como pueden observar, aquí tenemos el pinout. En el pinout, observen que siempre hasta ahorita los circuitos integrados que hemos manejado, la terminal inferior derecha se debe de conectar a tierra, mientras que la terminal superior izquierda se debe de conectar a 5 volts. Recuerden que aunque conecten todo perfectamente, si no alimenta su circuito integrado, si no le ponen 5 volts y tierra, este nunca va a operar. Bien, también este circuito integrado pues tiene su salida Y. Y ya les había yo indicado, estrictamente, pues son 2 salidas. La diferencia está en que W es simplemente el negado de Y, como aquí lo indica. Tengo Y y W es el negado de Y. Bien, también tengo las entradas de selección A, B y C. Y las entradas de datos que van desde D0 hasta D7. Y para este circuito integrado solamente tengo una entrada de control, la que se llama strobe. En algunos fabricantes le pueden llamar strobe o le pueden llamar enable. Simplemente es habilitar o su única función es habilitar la operación de dicho circuito integrado. Ahora veamos cómo trabaja el circuito integrado analizando su tabla de verdad. Bien, si el strobe, si la habilitación la mando a 5 volts, no importa que tenga en C, D y A, la salida siempre va a ser 0 volts. Y obviamente W, que es la negada, es igual a 5 volts. Si yo quiero que opere normalmente, tengo que obligar a que la entrada strobe se vaya a tierra, que tenga un cero lógico. En ese momento, dependiendo de la combinación de las entradas CBA, de las entradas selectoras CBA, es lo que va a suceder en la salida. Veamos.
Si yo tengo 0, 0, 0 en CBA, eso me va a obligar a que la salida Y se conecte a la entrada de 0. La siguiente combinación. Si yo tengo la entrada 1, es decir, 0, 0, 5 volts, es 1, significa que la entrada de 1 es la que se va a conectar a Y. Y así podría seguir con las siguientes combinaciones. Por ejemplo, si la entrada es el número 2, es decir, 0, 1, 0, la entrada 2 de 2 es la que se va a conectar a Y. Bueno, algo que quiero aclarar aquí. Algunos fabricantes, esas entradas de datos le pueden llamar D y algunos fabricantes les pueden llamar X. O sea, X sería X0, X1, X2, hasta X7. Bueno, pero todo esto, ¿cómo lo utilizo realmente para armar mi tabla de verdad? La que yo quiero que funcione con multiplexores. Veamos. Ok. El tercer paso que tengo que seguir es lo siguiente. Tengo mi tabla de verdad. Y en la salida de las funciones le voy a estar indicando desde la salida de la combinación 0, le voy a poner, a ver, déjeme escoger este más grande. Aquí le voy a poner de 0, de 1, de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además quiero que observen una cosa. Cuando la salida de la función es 5 volts, le pongo de ceros, de 1, de 3 y de 7, lo pongo en rojo. ¿Para qué? Para facilitarme visualmente cuando ya lo instale en el circuito integrado. Mientras que cuando la función es 0, se lo pongo en negro, de 2, de 4, de 5 y de 6. Bien, una vez que ya lo identifiqué, continúo el procedimiento. Y aquí vean qué es lo que está sucediendo. Ok. La única salida del multiplexor, pues la conecto a su respectiva resistencia y LED. La habilitación la tenía que enviar a tierra para que operara normalmente. Y observen, estas entradas de datos corresponden a la salida de la función. Las entradas que marqué como rojo, observen que las envío a 5 volts. Y las entradas que marqué en negro, las envío a tierra. ¿Correcto? Y además quiero que observen que estas entradas selectoras, pues obviamente las envío a su respectivo botón. Obviamente para seleccionar qué entrada de la X0 hasta la X7 quiero que aparezca en la salida Y. Bueno, vamos a comprobar cómo funciona todo esto.
Bien, primera combinación. Vamos a ponerlo como azul. Para esta primera combinación, X es 0, Y es 0 y Z es 0. Para esta configuración de los botones, si yo quiero que se consideren como 0, tengo que oprimir X, oprimir y oprimir Z. En ese momento, aquí tengo 0, 0, 0. Internamente, el multiplexor lo que hace es que la entrada 0 la conecta a la salida Y. Si X0 está conectado a 5 volts, obviamente la salida Y se va a ver un 1 lógico, van a ver 5 volts. Y corresponde a la primera combinación. Bien, veamos la siguiente combinación. Ok, la siguiente combinación me dice que X es 0, Y es 0 y Z es 1. ¿Qué significa? X lo mantengo oprimido, Y lo mantengo oprimido y Z es así, se tiene que abrir. Tengo que mantener abierto ese botón. ¿Y con eso qué voy a lograr? Lo que voy a lograr es que aquí tenga el número 0, 0 y 1. Internamente obliga a que el multiplexor deje de estar conectado a X0 y en este momento la que se va a conectar a la salida es X1. La entrada 1 se conecta a la salida. Y veo que la entrada 1 está conectada a 5 volts, por lo tanto la salida es 5 volts. Y se cumple la tabla de verdad. 5 volts. Ok. Ahora veo la tercera combinación. Para la tercera combinación, tengo X0, Y1, Z0. Para 0, 1, 0, eso implica esto oprimido, esta sin oprimir y el último oprimido. ¿Correcto? Eso logra la combinación 0, 1, 0, que corresponde al número 2. Entonces, el número 2 hace que se conecte la entrada X2 a la salida. Es decir, se desconecta lo que tenía anteriormente y ahora se conecta la entrada X2 a la salida. X2 está conectada a tierra, por lo tanto a la salida veo tierra, veo 0 volts y corresponde a la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Y así para cada una de las combinaciones. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es lo que significa? Estas entradas están seleccionando, esas entradas selectoras están seleccionando qué entrada se va a conectar a la salida. Y así es como transfieren cada uno de los bits
que puede ser, en este caso, 8 bits. Así es como los puedes transferir uno por uno a través de una sola línea. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver la simulación en Proteus. Ok, aquí está. Veamos la combinación 0, 0, 0. Primero le pongo play. Recuerden que lo que hay que hacer es habilitar este triángulo que está aquí. Bueno, lo voy a poner en rojo para que se note más. Este triángulo se oprime. Ese es play y este es stop. Bien, entonces primero pongo play. Ok, aquí está corriendo la simulación. Si observan, los 3 botones están oprimidos. Si están oprimidos, como ya les había dicho, este triangulito me indica qué está apareciendo ahí, qué voltaje está apareciendo ahí. El triangulito azul significa que aparecen 0 volts. El cuadrito rojo significa 5 volts. Bien, entonces, como ya observan, los 3 botones le están haciendo llegar un 0, 0, 0 al selector de canal del multiplexor. Eso significa que en este momento la entrada X0 se está conectando a la salida Y. Y como observan, indica que está encendido, que es verdadero, que hay 5 volts y corresponde a la tabla de verdad. X0 está conectado a Y. Vemos que está encendido y corresponde a lo que indica la tabla de verdad. 5 volts. Veamos la siguiente combinación. Para la siguiente combinación tengo 0, 0, 1. Es decir, el único botón que entrega 5 volts es el correspondiente a A. Aquí está. Entrega 5 volts. En ese momento, como le está llegando la combinación 1 en esta parte, significa que X1 es la que se está conectando a Y. Y observo que está encendido el LED, o sea, hay un 1 lógico y corresponde a la tabla de verdad. Bien. La siguiente combinación. Para el número 2. 0, 1, 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta es correcto. Apagado. 1, 0. Observen que aquí tengo la combinación que le corresponde al número 2. Esto es, la entrada 2 se conecta a la salida Y. Si la entrada tiene 0 volts, pues la salida también tiene 0 volts, o sea, está apagado. Y se comprueba la tabla de verdad. Y así para cada uno de las siguientes combinaciones. Ok. Bueno, ya les había mencionado que X, Y, Z corresponde a N. Y esas son las selectoras de datos. Mientras que M, que es igual a 2 a la N, son las entradas de datos. Bueno, también existe el multiplexor de 16 a 1.
Aquí en este caso, las entradas selectoras son de 4, son para tablas de verdad donde yo tenga 4 variables. Aquí vemos D, CBA, o bien W, X, Y, Z, o cualquier otra combinación. Las entradas de datos están dadas por M igual a 2 a la N, o sea, 16 entradas de datos. Si ven el archivo en Proteus, es como se los muestro aquí. En este multiplexor en particular, solamente hay una salida, la W. Perdón. Aquí en Proteus la presenta como Y. Mientras que en la tabla de verdad que proporciona el fabricante es W. Quiero que observen todas estas salidas, todas las salidas E. Si se fijan, a la salida se presenta la entrada X, pero negada. Internamente lo va a negar. Si quieren la salida real, la que realmente corresponde, pues nada más le ponen un inversor. Y en este multiplexor también se cumple lo que les había yo indicado. Si strobe lo mando a 5 volts, no le va a importar lo que tenga D, C, B y A. Simplemente la salida la manda a 5 volts. Pero si hacen que strobe valga 0 volts, lo mandan a tierra, entonces sí, dependiendo de la combinación de las entradas selectoras, es la entrada que va a mandar a la salida Y. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el multiplexor 16 a 1. Si tienen 4 variables, como ya les puse ahí, DCBA o WXYZ o cualquier otra combinación. El otro tipo de multiplexor es el de 4 a 1. En este tipo de multiplexor, N obviamente es igual a 2. Tendría yo solamente 2 variables, XY o BA o cualquier otra combinación. Para este circuito integrado, que también es de 16 terminales, observen que tengo 2 multiplexores en el mismo circuito integrado. Aquí en el diagrama de Proteus se ve cada uno de ellos, ¿no? Ok. Y la tabla de verdad es exactamente la misma para cualquiera de los 2 multiplexores. Bueno, aquí el fabricante se las entregó de primera instancia, a lo mejor no está tan fácil de ver como las anteriores, pero ¿cómo se interpreta? Primero, aquí aclaro que la palabra strobe, que hay fabricantes que utilizan la palabra strobe, o hay algunos que utilizan la palabra enable, y es lo mismo, simplemente sirve para habilitar o deshabilitar la operación de dicho multiplexor. Es la única señal de control que tiene este circuito integrado, pero hay una habilitación para el multiplexor 1 y otra para el multiplexor 2. Puedo hacer que los dos trabajen o que uno de ellos sí trabaje y el otro no, o bien deshabilitar a ambos. Eso con el strobe. Nuevamente se da el caso. Si strobe lo mando a 5 volts, no le importa las entradas selectoras, tampoco le va a importar las entradas de datos,
porque a la salida la va a mandar a tierra. Bueno, para este fabricante les aclaro lo siguiente. Ahora las salidas X, que para algunos fabricantes era D, para otros es X y para otros es C. Bueno, pues estas salidas para cuando strobe es 5 volts no le van a importar, simplemente la salida es tierra. Pero ¿qué sucede si strobe lo mando a tierra? Significa que le estoy dando permiso de operar al respectivo multiplexor, al primero o al segundo. Veamos cómo está trabajando. Si las entradas selectoras son 0, 0, si estas entradas selectoras, a ver, déjenme borrar. Si estas son 0, 0 y estoy utilizando el multiplexor 1, ¿qué es lo que está haciendo internamente? Internamente X0 la está conectando a Y. Ya les había dicho que X es igual a C. A este le puedo llamar X0, X1, X2 o X3. Ok. Si las selectoras son 0, 0 y X0 es 0, pues la salida es 0. Si X0 es 1, la salida es 1. O sea, lo que haya de información aquí en X0 se va a presentar a la salida, sea un 0 o un 1. Así es como se interpreta la tabla que les da el fabricante. Veamos la siguiente combinación. Por aquí. Y aquí. Ok, veamos. Si ahora le indico 0, 1, esto es, aquí tengo 0 y aquí tengo un 1, estoy utilizando esta parte, significa que la que se va a conectar, la entrada de datos que se va a conectar a la salida, va a ser la 1, X1. Esta se va a conectar. Veamos aquí. Si X1 es 0, la salida va a ser 0. Si X1 es 1, la salida es 1. Recuerden, la información que tenga X1 es la que va a salir, se va a presentar a la salida. Bien, veamos la siguiente combinación. Ok. Si ahora tengo 1, 0, esta, la entrada de datos que se va a conectar a la salida es X2. Si tengo tierra, voy a ver tierra. Si tengo 5 volts, voy a ver 5 volts. Es decir, lo que se presente en X2
se va a ver reflejado a la salida. Y la última combinación. Uno, uno. Es decir, tanto la entrada B como la A la mando a 1, 1. Eso va a significar que la entrada X3 se va a presentar exactamente a la salida. Esto es, la información que le llegue a X3 se va a ver reflejada en la salida Y. Bien, y eso porque habilité nada más el multiplexor 1. Lo mismo podría hacer con el multiplexor 2. Si yo lo habilito, esto es, lo mando a tierra, va a operar de la misma forma. Le va a hacer caso, dependiendo de esta combinación, es la entrada 2X0, 2X1, etcétera, la que se va a conectar a 2Y. ¿Correcto? Bueno, esa es la operación del multiplexor 4A1. Ahora el multiplexor 2A1. Este multiplexor, pues, nada más es de una sola entrada. 2 a la 1 es igual a 2. Dos entradas de datos. Bueno, si consultan el pinout, lo van a ver de esta manera, como se presenta de esta forma. Recuerden que la entrada 16 se conecta siempre a 5 volts, que la entrada 8 se conecta a tierra. Pero en particular, este multiplexor, pues tiene capacidad para tener 4 multiplexores. 4 multiplexores 2 por 1. Como pueden ver, tiene la entrada A1, B1 y la salida Y1. A2, B2 y la salida Y2. A3, B3 y la salida Y3. Por último, la entrada A4, B4 y la salida Y4. ¿Listo? Bien. Ahora también quiero que noten que este circuito integrado tiene un solo enable o strobe. Una sola terminal, enable o strobe. Que si yo quiero que opere normalmente, lo mando a tierra. Como aquí lo indica. Yo quiero que opere normal, lo mando a tierra. Si no quiero que trabaje, lo mando a 5 volts y entonces no le va a importar ni la selección ni los datos. La salida la va a mandar simplemente a tierra. Bien. Entonces, como ya les había yo aclarado, son 4 multiplexores. Este multiplexor pues, le corresponde su salida. El multiplexor 2 pues, le corresponde también la salida de 2. Y el multiplexor 3 le corresponde la salida 3. Por último, el multiplexor 4 le corresponde su salida 4. Y entonces, ¿cómo se interpreta este circuito? ¿Cómo trabaja? Veamos. Si la entrada selectora, esto es, si es tierra, si esta entrada selectora la mando a tierra,
a la salida se va a presentar lo que hay en A. Esto es, lo que hay en A se presenta en la salida Y. Lo que hay en A se presenta en la salida Y. Y así para todos los multiplexores. Los 4 funcionan al mismo tiempo. No como en los casos anteriores, donde había un enable o un habilitador independientemente para cada uno de los multiplexores. Aquí no, aquí los 4 operan al mismo tiempo. Bien. Y si ahora hago que la selección se vaya a 5 volts, esto es, que esta se vaya a 5 volts, lo que estaré haciendo, estoy obligando que a la salida se presente lo que tenga B. Entonces, para los 4 multiplexores, internamente se va a conectar la entrada B a la salida. La entrada B a la salida. Voy a ponerlo más amplio. Entrada B a la salida, la B a la salida, y así para cada uno de los 4 multiplexores. ¿Correcto? Así es como trabajan estos bloques funcionales combinacionales.